Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Queridos hermanos, bueno, creo que ya tengo 3 semanas, ¿verdad?, convaleciente con esta tos. Entonces, sepan disculparme esa pequeña molestia. Bueno, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias sin más rodeo, sin más preámbulo, y nos vamos a ir a la carta a los Romanos, que en el capítulo 2, creo que estábamos en el versículo hasta el 24, y simultáneamente revisamos palabra de Dios para todos. Le pido a alguien que esté atento por allí, de esté publicando los versículos. En el nombre del Padre, de Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, leemos tu palabra, Señor. Voy a retomar 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estábamos hablando de que en este segundo capítulo, el apóstol Pablo, digámoslo de alguna manera, arremete, confronta enérgicamente a los de su pueblo, a los de la circuncisión, porque eran personas que, conociendo la ley, deshonraban a Dios, violando la ley. Pero ellos consideraban que era suficiente ser judío, ser israelita, ser circuncidado, cumplir con todos los rituales, leyes ceremoniales, fiestas y todas estas cosas para ser aceptos delante de Dios. Y el apóstol Pablo empieza a hacer una disertación donde claramente expone que los judíos son tan reos de culpa como los gentiles. Por supuesto, ¿cómo recibirían esta palabra estos judíos del primer siglo? ¿Cómo impactaría a aquellos que, guardándose detrás de una religión, guardándose de una apariencia de santidad, guardándose en sus filacterias, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo en alguna oportunidad, donde alguna vez agregó también: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran personas que estaban guardándose detrás de la vestidura de la religión, mas sus corazones no eran sinceros. Jesús decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, Jesús, que es quien le revela el evangelio al apóstol Pablo, Pablo le dice a su pueblo que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ellos. Caso parecido a lo que sucede dentro de la iglesia, que muchas veces las personas no han hecho otra cosa que simplemente de cambiarse de una religión a otra. Eran de la religión apostólica romana y ahora son pentecostés de la cabeza hasta los pies y yo no sé qué otras cosas más dicen por allí. Pero estas palabras todavía siguen teniendo vigencia para decirnos a nosotros que nada de eso vale. No vale nada de eso. Asistir a una iglesia cristiana, leer la Biblia todos los días, por supuesto que tiene su valor dentro de la vida cristiana, obviamente que sí, pero no es eso lo que nos hace justos, ni lo que nos hace santos, ni lo que nos hace hijos de Dios, ni lo que nos hace personas realmente convertidas. Una persona realmente convertida es aquella persona
que a través de la palabra de Dios está siendo modelado a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Es una persona que se deja transformar por medio de la palabra de Dios. Esta gente tenía toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento fue Jesús en su momento, y ahora los apóstoles, en este caso Pablo, está desnudando aquella religiosidad y les dice así. 25, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, no eres un circuncidado, sino que eres un incircunciso, porque Jesucristo vino a establecer una nueva circuncisión donde todos los seres humanos quedamos circuncidados. Pablo, por supuesto, siendo circuncidado al 8º día, siendo de la tribu de Benjamín, evidentemente tenía que tener una revelación muy importante, porque para pertenecer al pueblo de Israel, si tú eras un extranjero y tú querías pertenecer al pueblo judío, lo primero que tenías que hacer era circuncidarse el extranjero y todos los que fueran de su casa, en el caso de que vinieran acompañados. Si venía un hombre con hijos, tu familia, todos los varones eran circuncidados, porque era como la señal o la marca de que tú pertenecías a ese pueblo. Imagínense ustedes el valor cultural, tradicional, litúrgico, religioso para un judío, la circuncisión. Pero Pablo, hablando de la circuncisión, le decía, si eres transgresor de la ley, eres exactamente igual a alguien de la incircuncisión. Esa palabra de Dios, esa palabra, como Jesús la describió, mis palabras son espíritu y tienen vida. Y Jesús decía acerca de la palabra del Padre, que dice que la intención de la palabra es que tengamos vida eterna. El Señor confronta a los fariseos con esta palabra para decirles que están en un estado espiritual también reprobado. Entonces, esto debe resultar un poco confuso para ellos y debe ser muy difícil de aceptar. Dice el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces, Pablo explica algo ahí tremendo, porque la obediencia sería contada como circuncisión, y aún teniendo la ley, la desobediencia es guardada como incircuncisión. Dice 27, y el que físicamente, obviamente se entiende que es en la carne, ¿no? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, basta que ustedes, queridos hermanos, miren esto, porque esto pasa dentro del pueblo cristiano, esto pasa dentro del pueblo evangélico. Hay gente allá afuera que no pertenecen al pueblo de Cristo, no pertenecen a la familia de Dios. Y a veces esa gente tiene mayor testimonio que un cristiano, hermano. Si los del mundo llegan a tener más paz en su corazón o reflejan más paz en su corazón que un cristiano, hermano, nosotros como hijos de Dios estamos reprobados. Si un mundano refleja más misericordia que un cristiano, oye, estamos reprobados. Si un no convertido demuestra más generosidad para la obra de Dios que un cristiano, el cristiano está reprobado. Y así usted puede poner cualquier ejemplo, hermano.
cualquier ejemplo donde un mundano hace las cosas que a Dios le agrada sin tener el Espíritu Santo, el que termina reprobado es el pueblo de Dios, porque no son ellos los que son luz para nosotros, nosotros somos la luz para ellos. Amén. Entonces, debemos dedicarnos todos los días en cuerpo y alma y espíritu a dejar el camino y la senda marcada para aquellos que, aunque no han llegado a Cristo, pueden ver una luz en medio de la oscuridad. Y esa luz en medio de la oscuridad somos tú y yo. Somos tú y yo, hermano. Entonces, no permitamos, si alguien quiere lo anota en una libreta, no permitamos que el mundo nos repruebe haciendo las buenas obras de Dios sin conocer a Dios. Esto me salió ahorita. No permitamos que el mundo nos repruebe haciendo lo que le agrada a Dios sin conocer a Dios. Porque nosotros sí decimos que lo conocemos y no puede ser. Y usted seguramente ha visto casos como yo de gente que refleja más paz, más dulzura, más ternura que a algunos cristianos. Mire, hay religiones, por ejemplo, como usted no le ha visto la cara a un mormón, hermano. Y ustedes no escuchan cómo habla un mormón. Los mormones hablan tiernito, hermano. Yo he tenido amigos mormones. Hablan con una dulzura, hermano. Los mismos adventistas hablan con una ternura, hermano, que a veces esa misma ternura que hay en ellos y que no se consigue en el pueblo de Dios, cuídate que tú no seas uno de esos. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo esta gente hace mala? Si esta gente uno le ve como una paz, ¿verdad que sí? Y entonces a veces, y eso a veces no lo consiguen en una iglesia cristiana. Y entonces dicen, ¿no será mejor irse para allá? Y hay gente que se va, hermano. Y se van para una secta porque le pintaron una cara bonita y la Biblia dice, pues el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Les habla bonito, les habla tierno, les habla lindo, le pone carita de borrego a medio morir y ¡puki! Ahí cayó la gente. Pero culpa de nosotros, dice la Biblia, o enseña la Biblia, no dice, pero enseña. Por medio de esta enseñanza, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfecta la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo está reprobando a esta gente porque tenían mucha letra, pero esa letra no les servía para nada, hermano. No estaba siendo transformada su vida. Hay gente que mal usa el término este, usted lo puede anotar. A lo mejor usted lo sabe porque yo mismo lo he nombrado muchas veces, pero usted lo volverá a escuchar siempre de mis labios. Hay gente que mal utiliza este pasaje bíblico. La letra mata, más el espíritu vivifica. Y muchos usan ese texto queriendo enseñar que leer mucho la Biblia y ser muy estudioso de la Biblia termina siendo una persona simplemente con conocimiento, pero una persona muerta espiritualmente. O sea, que la letra mata, más el espíritu vivifica. Eso está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en los primeros versículos, tal vez por ahí como en el 6. Pero eso de la letra mata no se está refiriendo a que si uno es muy estudioso de la Biblia, uno termina muerto espiritualmente, no deja avivar el fuego del espíritu. No, nada que ver con eso. Porque la letra sí mata, y la letra mata. La palabra de Dios mata el orgullo. Hoy compartía yo un pequeño texto en el grupo Ágape, donde decía que la palabra de Dios está diseñada para matar
la confianza en uno mismo. Jeremías 17:7 dice que bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza y su esperanza en el Señor. Entonces, ¿dónde queda ahí que uno es un campeón y confía en ti mismo y todas esas cosas? No, la palabra de Dios mata el ego de los hombres. Y está diseñada es para eso, para que el espíritu después vivifique la vida espiritual de aquella persona. Estos que está reprendiendo el apóstol Pablo aquí, evidentemente, tenían una letra que no los había matado, hermano. No los había matado a ellos. No les había matado todas esas cosas que ellos tenían, ese orgullo, esa soberbia, esa altivez. Se suponía que en la iglesia cristiana que estaba en Roma, estos judíos que eran creyentes, hermano, pero Pablo tuvo que amonestarlos enérgicamente con esta carta para darles a entender que la cultura farisaica de la cual venía el mismo apóstol Pablo, él mismo declaró: la tengo por menos que basura, no sirve para nada. Entonces, sigamos allí. El 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Exteriormente, entiéndase, circuncidado en la carne. Ni es, el que se viste como judío, el que carga ropaje de judío, de hebreo, pues sus rayas y todo su lino y su vestimenta. Ni el que lo hace exteriormente en la carne, ahí se está hablando de la circuncisión del prepucio, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en un espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a leer este último fragmento en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Ya, un segundito. Vamos a tomarlo desde el 26 hasta el 29 en Nueva Traducción Viviente. Dice: y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? Es decir, la circuncisión. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Es decir, aquí nos tenemos que hacer esta pregunta. Hagámonos esta pregunta: ¿de qué nos vale leer tanto la palabra de Dios? ¿De qué nos vale sentarnos horas y horas a leer la Biblia todos los días? ¿De qué nos vale no perdernos un estudio bíblico? ¿De qué nos vale no perdernos un culto dominical si esa palabra no transforma mi vida? O sea, ni tú mismo ni nadie alrededor de ti da testimonio. Mira, ¿tú sabes qué? Pedro Pérez, hay que ver cómo ese hombre era, ¿tú te acuerdas cómo era? Sí, yo me acuerdo. Y ahora no es, pero ni la sombra. Pero es que no quedan rastro de aquel que yo conocí. Wow, eso es tremendo, hermano. Pero cuando más bien se dice lo contrario, llega y dice: epa, ¿y tú conoces a Petra María? Sí. ¿Tú no te has dado cuenta que pasa y pasa el tiempo y esa mujer vive metida en esa iglesia y tú la ves allá todos los días leyendo la Biblia? Pero yo no veo que cambia nada. La misma gente. Hermano, eso es exactamente como estos judíos que están aquí. Tenían la ley y no la obedecían.
Cualquier gentil lo podía reprobar a ellos. Esto no da como que pensar. Da mucho que pensar. Da que pensar. El 28 dice, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos. ¿Cómo pudiéramos traspolar esto aquí a la vida de la iglesia? No es un verdadero cristiano solo por haber nacido de padres cristianos. ¿Lo entienden? ¿Lo entendemos? No es que mi mamá es cristiana, mi abuela es cristiana, la tía mía, mire, mi tía es cristiana, mi papá es cristiano, mi abuelo es cristiano, el único que falta soy yo. Y cree que por eso es salvo. No, hermano, claro que no. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padre cristiano, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. ¿Cómo se aplicaría esto ahorita? Mire, mi bisabuelo fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi papá es pastor, mi mamá es pastora y yo fui bautizado a los 10 años y ahorita tengo 30. Tengo toda una vida en el evangelio. No, ahí dice que no por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión, ni por haber pasado por el bautismo. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano y bautizado. No, eso no es así. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. ¿Cómo se explicaría en un cristiano? Una persona cristiana es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Ve que nos nombran el bautismo, ve que nos nombran todos los años que tengan el evangelio. No lo nombran. Y dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Tremenda definición del apóstol Pablo aquí de lo que es un judío y de lo que es un cristiano. Mire, un cristiano verdadero es el equivalente a un judío que guarda la ley. Yo no sé si tú quieres anotar eso, pero es lo que Pablo está enseñando. Un cristiano verdadero, o sea, un cristiano que guarda la palabra de Dios, viene a ser el equivalente a un judío que guardaba la ley. Evidentemente, hay un agregado más. Que esa obediencia era producida por un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Me encanta esta traducción, amado. Cuando nosotros leemos la vigencia de esas palabras asombrosas, la vigencia de esa enseñanza, mira, todavía nosotros vemos que del remanente, escuchen bien, no estoy diciendo de todo aquello que se hace llamar iglesia cristiana. Estoy hablando del remanente, del tuchito, el tuchito, ese tuchito. Y para los que escuchen esta grabación, aquí en Venezuela, tuchito quiere decir algo muy poquito, algo muy reducido. Ese pequeño remanentico
todavía es tremendamente religioso, porque toda su confianza está puesta de que tiene una Biblia en la casa, así no la lea, pero como tiene una Biblia en la casa, es más, no tiene una Biblia, tiene 4 Biblias, 4 versiones y diccionarios bíblicos, y eso como que le va dando seguridad, ¿verdad? Como que es muy cristiano. Le da mucha seguridad que asiste a la iglesia más concurrida del pueblo, a la que le asisten 1,500 personas, a los que tienen un grupo de adoración que echa fuego y que tiene cámara de humo y que tiene instrumentos. Y digo esto no porque uno pudiera desaprobar los grandes espacios o la cantidad de personas o las herramientas que se utilizan allí, pues no, para nada, para nada. Nosotros no estamos en contra de la instrumentación, no estamos en contra de la buena ambientación, para nada, porque alguien pudiera pensar, ah, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? No. Lo que estamos enseñando aquí con la carta a los romanos, a todo aquel que nos escuche, es que el pueblo cristiano todavía tiene muchas cosas de esta gente que tenía su confianza como cuando los apóstoles, que obviamente ya eran cristianos, y tenían puestos los ojos en el templo y en los edificios alrededor del templo, y no saben que caminaban con el templo viviente, que es nuestro Señor Jesucristo, donde vive el mismo Dios Padre, Dios viviente dentro del mismo Jesús, y de donde nos ha hecho parte. Entonces ellos, mirando las cosas terrenales, y hay cristianos que todavía tienen confianza en esas cosas. La carta a los romanos está diseñada por Dios. Aquí lo dice, diseñada por Dios, porque todos aquellos que estamos viviendo esa transformación en el corazón, válgase, en todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestras vidas tienen que ser trastornadas, hermanos, por el evangelio. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser impactadas, trituradas por el evangelio para convertirnos en una nueva criatura. Y ese es el poder que hay en el evangelio. Alguien dirá amén, alguien glorificará a Dios porque está entendiendo el asunto. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida cristiana más correcta. Entonces, no te creas que porque alguien viene a la congregación tal, en este caso la nuestra se llama Ágape, te piensas que alguien que venga para acá ya lleva muchos puntos a favor. No, para nada, hermano. Para nada. A Dios sea la gloria, que Dios le ha placido darnos la luz suficiente para entender que estamos caminando en el evangelio bíblico, en el evangelio de Cristo, sin agregarle, sin quitarle, sin torcer las escrituras. Estamos apegados a lo que dice la palabra de Dios, como está allí, amados hermanos. ¿Y saben qué? Esto es de gran provecho para la iglesia, porque es la única forma en que la iglesia puede ser edificada. Ninguna iglesia puede ser realmente edificada en un evangelio torcido, en un evangelio adulterado. ¿Qué tipo de? Bueno, la edificación, entre comillas, que tenga también está adulterada. Pero nosotros tenemos la oportunidad de crecer realmente y ser modelados realmente por la palabra de Dios al recibir un evangelio sin adulterio, sin ser distorsionado. Entonces, esa verdadera palabra es la que nos da la confianza de que nosotros sí podemos vivir una vida cristiana buscando la aprobación de Dios. Aleluya. Claramente, hermano, mire, yo les recomendaría, es algo que en esta noche
yo me voy a apropiar de este pasaje bíblico en Romanos 2, 28 y 29, y en esta versión que me parece exquisita, nueva traducción viviente, para que nos aprendamos. Y la voy a volver a repetir para que pasemos al capítulo 3. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley. Ahí está, no consiste en eso. Dice, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo, y una persona con un corazón transformado, busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Cuando tú tienes los ojos puestos sobre las personas, hermano, difícilmente tú puedas tener alguna edificación. Tu comunión es con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tu comunión es con el Evangelio. Tu comunión es con la doctrina. Tu comunión es con las sanas palabras de Jesucristo. Confórmate con eso, dice el Señor. Lo demás, hermano, eso es añadidura. En toda iglesia del mundo que sea cristiana, verdadera, usted no va a encontrar ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. Usted va a encontrar gente redimida, comprada por la sangre de Cristo y que todavía tiene grandes batallas consigo mismo, con el diablo, con el mundo. Está en un proceso de santificación, un proceso de perfección, pero está en el camino. Así te vemos a ti, hermano, y así debes vernos tú a nosotros. No busques hombres perfectos dentro de la iglesia. No busques mujeres perfectas dentro de la iglesia. No los busques porque no los vas a encontrar. Y para donde quiera que te vayas, no encontrarás una iglesia perfecta. Busquemos entre todos hacer de nuestra iglesia, escuchen bien, busquemos hacer de nuestra iglesia un lugar digno de adoración. Busquemos hacer de nuestra iglesia un lugar digno, lleno de amor, de fraternidad. ¿Cuál es la parte que tú estás poniendo para eso? ¿Has sido esmerado en eso? Porque tú estás buscando es la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿No es así? Ahí está. Claramente lo dice. Biblia pura, hermano. Aquí yo no le estoy ni agregando, ni quitando, ni echándole una sobadita a la palabra de Dios. Es así como está ahí. Entonces, vamos a proseguir en el capítulo 3. Y dice el apóstol Pablo, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Entonces, ¿tiene alguna ventaja de ir a la iglesia más grande de la ciudad? ¿Tiene alguna ventaja de ir escuchar las prédicas del más grande teólogo del Instituto Bíblico de Harvard? No, hermano, eso no tiene ninguna ventaja, a menos que la palabra bendita de Dios de verdad nos esté cambiando el corazón por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, claro que sí tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación. En este caso, hablando de los judíos. ¿Cuánta revelación se les dio a los judíos, hermano? La suficiente para salvarse. Increíble, ¿verdad que sí? Ahí lo dice. Porque cuando empezamos a estudiar la carta, a nosotros se nos enseñó por el apóstol Pablo, dice que el evangelio fue enseñado por los profetas. Bueno, si el evangelio fue enseñado por los profetas y en el evangelio, queridos hermanos, está la salvación, bueno, eso quiere decir que a los judíos se les confió
toda la revelación de Dios. Ahora, es cierto, dice Pablo, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Mire, oye, nosotros podemos ver que el compromiso con Dios es en la obediencia, hermano. Eso es lo que nosotros podemos ir deduciendo de estas enseñanzas. Porque en el caso de nosotros, podemos decir, ir a una iglesia cristiana es bueno, sí. Ir a una iglesia cristiana de sana doctrina es bueno, claro que sí. Muy bien. Todo eso está bien. Tiene su valor. Pero ¿quiénes anulan el valor de asistir a una iglesia cristiana verdadera y de sana doctrina? Bueno, igual que los judíos. Los judíos anulaban todo eso con toda su infidelidad y su desobediencia. Los judíos no eran fieles, hermano. Los judíos no eran fieles no eran dignos de lo que habían recibido, o mejor dicho, no fueron dignos. Ellos invalidaron el pacto, dice el Señor. Ustedes invalidaron mi pacto. Evidentemente, si Él los escogió y le entrega eso es porque Dios les está otorgando una confianza a ese pueblo. Pero ese pueblo no fue fiel. Ahora, yo quiero que nosotros también vayamos haciendo la analogía entre estas dos cosas, entre el pueblo judío, el pueblo cristiano, lo que se le entregó al pueblo judío, lo que se le entrega al pueblo cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense ustedes que a nosotros se nos ha entregado más que al pueblo judío. Sí, hermano, a nosotros más se nos entregó más. Porque esta gente se le dio toda la revelación, pero sin el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿cómo la podían entender? Entonces a nosotros se nos dio más luz. Nosotros hemos visto en la línea de la historia cómo han ido ocurriendo las cosas, cómo se han ido cumpliendo las cosas de profeta en profeta, de profeta en profeta, hasta nuestros días, a través de la historia de la iglesia. Hermano, ustedes saben la revelación que nosotros tenemos. Es muchísimo más grande. Entonces, eso quiere decir que nosotros deberíamos tener razones de más peso para ser más fieles que los mismos judíos. ¿Sí o no? Deberíamos ser más fieles que ellos. Pero aún dentro de la iglesia, la infidelidad, muy a pesar, escuchen, nadie puede llegar a un lugar donde cuando Dios recoja las redes y el Señor recoja sus redes, van a venir peces buenos y peces malos. Peces buenos y peces malos. Los buenos, pues el Señor los aparta para Él, y los malos los desecha. Ahora bien, pero nadie llegará a un lugar para salvarse sin que Dios lo lleve. Vamos a ver si podemos manejar esto un poco más de una manera bien entendible.
Si hay un lugar que es remanente de Dios, un lugar, y en ese lugar es un remanente para salvación de Dios, porque todo lo que se dice, lo que dice llamarse iglesia cristiana, evangélica, no lo es, hermano, porque están llenos de herejías y de apostasía, y evidentemente a una persona salva Dios no lo va a dejar allí. En un lugar de apostasía Dios no lo va a dejar allí. Dios lo va a sacar, o sea, antes bien el Señor lo saca del lugar de apostasía, lo lleva a un sitio remanente, y es obvio que Dios lo coloca allí porque allí lo está estableciendo para que el día que lo llame, se acaben sus días, lo llame, o bueno, y venga el rapto de la iglesia. Por una de las dos razones. Pero hay gente que no entiende eso. Gente que no entiende eso. Dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? No, hermano, Dios cumple lo que Él promete. Por supuesto que no, dice. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tiene la razón en lo que dice y ganará el caso en tus tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito. Mire la mente de la gente. La gente de aquel tiempo y la gente de este tiempo. No, pero es que tú no has entendido. Déjame explicarte. Mira, mientras más peca uno, más se derrama la bondad del Señor. Tú pecas por aquí y eso es perdón por allá. Vuelves a pecar por aquí, una gracia mayor por acá. Muchos allá empezaron a entender eso. No. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a todo lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano, lo dice. Para ver, ¿dónde está aquí la hermana? Un punto de vista humano. Y dice, lo rebate el apóstol Pablo de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Es decir, Dios tiene la autoridad para juzgar al mundo porque Él es el único justo juez, como la Biblia lo llama, el justo juez. Entonces, hermanos, muchos actúan dentro de la iglesia, pecando y justificando su pecado, y aún sabiendo, y dicen, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo puedo pecar, pero Dios es bueno, Dios, y empiezan allí ellos a usar su propio criterio humano, hermano, para justificarse. Y de ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera, hermano. Es como Dios ha dicho, como Dios ha establecido, y como Dios ha establecido tiene que ser. No puede ser de otra manera. De hecho, la expresión que usa Pablo es de ninguna manera, para refutar, de ninguna manera. O sea, no hay manera en que alguien presente la desobediencia, la rebeldía, el desacato, la deslealtad o la infidelidad como una excusa porque igual Dios lo perdona. Hermano, eso de ninguna manera. Dios va a juzgar eso. Entonces, vean el versículo 7, creo que está puesto allí, sí, ahí está. Dice, sin embargo, alguien podría seguir argumentando, es decir, sin embargo, es que habiéndosele explicado esto que estamos leyendo y que estamos hablando, habiéndosele explicado esto, no, de ninguna manera, estas personas
siguen argumentando. O sea, presentan su argumento, presentan su opinión, su criterio. Alguien llega y, como decía en la oración Vanessa, que decía que uno le mostraba por las escrituras, pero mira lo que dice aquí. No, pero ven acá, espérate, ven acá un momento, mira lo que dice aquí. Sí, yo sé lo que dice ahí, pero presentan sus argumentos. Dice, ¿por qué? Porque Dios me juzgará como pecador. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a él? Ay, hermano. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, mire donde el criterio de ciertas personas llegaba a recaer en el ministerio de quién, del apóstol, ¿verdad que sí? Algunos incluso nos difaman, o sea, le hacían una mala fama al apóstol, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ay, tú no sabes que ahora el pastor se volvió loco, el pastor está diciendo tal cosa, tal cosa. Hermano, ¿ustedes creen que eso no pasa dentro de la iglesia? Y si no pasa, ¿ustedes no creen que pudiera llegar a pasar? Claro que puede llegar a pasar. Ahora, si alguien reconoce de que eso pasa o puede llegar a pasar, lo que hay es que cuidarse de tener la aprobación de Dios y no la de la gente, como dice la misma carta a los romanos. O sea, de yo ir en pos de lo que está escrito realmente y no tratar de presentar mis argumentos como válidos para confrontar la palabra de Dios, porque siempre estaremos en absoluta desventaja y sin oportunidad. No hay oportunidad en presentar argumentos en contra de lo que esté escrito. No hay oportunidad con argumentos filosóficos, ni científicos, ni culturales, ni artísticos de ningún tipo, donde yo quiera rebatir la santa, preciosa, justa, perfecta y eterna palabra de Dios. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuidarnos de no ser. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros, mira, estas palabras quedaron aquí escritas para consuelo de todos los ministros de Dios en todo el mundo, para todos los pastores. Mire, si le daban duro, ¿verdad que sí? Ahí le estaban dando duro al apóstol Pablo. Miren la fama que le hacían al apóstol Pablo. Pero ¿quiénes lo hacían? Personas fieles, personas de integridad, personas que estaban sujetas a lo que está escrito, que eran un modelo de obediencia, un modelo de integridad, hermano. Aquí dice claramente que eran personas infieles, pero que Dios seguía siendo fiel. ¿Fiel a qué? A lo que él dijo. Dios no se va a defraudar a sí mismo en lo que dijo. Versículo 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada. Porque aquí al principio dice que ¿cuál es la ventaja de ser judío y tal, qué sé yo? Y él dice, bueno, si tiene algún valor, tiene un beneficio. Claro que sí los tiene, dice el apóstol Pablo. ¿Es una ventaja ser cristiano? Claro que sí. ¿Tiene beneficios? Claro que sí. Ahora, bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada. Tal como acabamos de demostrar, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Yo no sé si usted lo había visto así, si usted se había detenido allí en la escritura, pero y es más, cuando uno lee estas versiones que son tan
tan diáfanas, tan claras, dice, acabamos de demostrar, o sea, que estaba demostrando. Y acuérdese que la carta a los romanos está escrito en un tipo de griego que usa un griego muy excelente, jurisprudencial, es una carta de jurisprudencia, una carta de ley, donde como en un tribunal, hablando como un abogado, como un maestro de la ley, Pablo dice, tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Entonces, ¿quién era mejor que quién? Ninguno, ¿verdad que no? Pablo cita las escrituras y dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera un. Terrible, hermano. Terrible. No hay ni uno solo justo. Ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Pablo está citando un salmo aquí. Pablo está citando un salmo. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Quiere decir que eso también era bien sabido en el pueblo de Israel, porque está escrito en los salmos de David. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. De manera que aquí la Biblia nos ha sentenciado a muerte a todos, porque dicen que todos estamos bajo el pecado. Todos están bajo el poder del pecado, todito. 13. Lo que hablan es repugnante como el olor de una tumba abierta. Wow, mortecina. Hermano, usted en términos espirituales pudiera decir que hay conversaciones pestilentes, canciones pestilentes, murmuraciones, obviamente, si es una murmuración, un chisme, eso es pestilente, como una mortecina, como un perro muerto, hermano. Su lengua está llena de mentira, la mentira es hedionda, hermano. Y por más que se cepille la boca, si tiene una boca mentirosa, esa boca siempre espiritualmente hederá a perro muerto. Está lleno de demonios. Veneno de serpiente gotea de sus labios. ¿Viene? Bueno, viene de los gentiles y viene de los judíos. Wow, mira, esto es demasiado terrible, esta carta. Esta carta hiere, esta carta maltrata. Es más, esta carta ofende al ser humano, está diseñada por Dios para ofender, para maltratar, para confrontar. Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, para que nosotros sepamos quiénes somos delante del que es santo, santo, santo. ¿Cuántos dicen amén? Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pregunta, ¿quién es culpable de Dios delante de Dios? ¿Quién? Todos. Y ahí es cuando uno
puede decir, ¿y ahora qué hago? Soy reo de muerte. Estoy prisionero de este juicio. Hay sentencia sobre mí. No tengo escapatoria. ¿Quién podrá librarme de esta sentencia de muerte? Pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Es decir, para eso fue dejado los mandamientos de Dios, para decirte pecador frágil, pecador débil, pecador que está a merced del juicio de Dios, de la sentencia de muerte. Está diseñada para que tú clames por salvación sobre tu vida. Está diseñada para que el pecador llore y diga, pero ¿cómo me salvo? Está diseñada para que nosotros gritemos, ¡auxilio, socorro! ¡Sálvame, Señor! Para que entendamos realmente que nosotros, si Dios no interviene, no seremos más que personas sentenciadas a muerte eterna. Ay, amados hermanos, bueno, el tiempo pasa volando, son las 10:35 ya de la noche aquí en Venezuela. Mis hermanos que están en otros lugares, les bendigo en el nombre de Jesús, dándole la gloria y la honra. El Señor nos siga ayudando, el Señor nos siga permitiendo profundizar más en las Escrituras. Que el Señor también nos haga quebrantarnos, rendirnos. De lo que ya nos ha revelado, pues ya revelado está, pero de lo revelado nos revele más y nos rindamos delante de Él. Su palabra es verdad, hermano, y Él no miente. Él no miente. Yo, en lo que a mí respecta, como pastor, predicador, expositor de la palabra, me apego a las Escrituras, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para explicarla y para aplicarla también dentro de la iglesia, para que sea nuestro ayo, nuestra guía, y siempre esté llevándonos a los pies de Cristo, siempre nos esté llevando, para que nos mantenga allí, perfil bajo, humilladito, humilde, delante del Señor. Porque en lo que nosotros intentemos zafarnos de eso, seríamos unas ovejas descarriadas. Dios les bendiga.